Muy buenos días, hermanos, la paz de Dios. Qué bendición, qué privilegio poder entrar hasta sus hogares, poder entrar hasta el lugar donde usted se encuentra a través de esta reflexión, a través de esa transmisión. Muchas gracias por permitirnos hacerlo. Nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos con Dios por esa bendición que tenemos. Y desde luego también agradecemos su participación, agradecemos que se suscriba, que le dé un like, un link y que se suscriba ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales. Puede suscribirse para que le estén enviando continuamente las notificaciones, no solamente de las lecturas bíblicas matutinas, sino de todas las actividades en las cuales podamos compartirle, y que usted decida, si así lo decide, seguirnos. Será de mucha bendición y se lo agradecemos mucho. De antemano le agradecemos que así lo haga. Hermanos, hoy vamos a terminar el capítulo 4 del libro de Ruth. Hemos estado analizando este libro, cómo Dios manifiesta su fidelidad, su amor en medio de las circunstancias. Decíamos al inicio que el libro de Ruth es un faro en medio de la oscuridad. Es un faro que nos alumbra y que nos dice que Dios tiene un propósito, y que muchas veces, así como leímos la historia de Noemí, todos recordamos un momento que después de todas las cosas que sucedieron a Noemí, a su esposo Elimelec, juntos con sus 2 hijos que habían salido de Belén de Judá y que se fueron a tierra de Moab, pues fue una situación muy fea, muy triste, donde ellos vivieron. Después de 10 años se acabó el hambre en Belén y decidieron volver. Pero para entonces las cosas ya habían sido muy trágicas, habían ocurrido cosas muy difíciles en la familia. Los que habían salido de Belén de Judá fueron Noemí, Elimelec y sus 2 hijos. Y mientras vivían en Moab, murió Elimelec y también murieron sus 2 hijos. Pero antes de morir, los hijos se habían casado con mujeres moabitas, y la esposa de uno de ellos, que es lo que estamos viendo, era llamada Ruth, que es donde se trata toda esta historia bíblica. Así que sabemos que Noemí regresa con Ruth a su tierra, y cuando regresan a Belén, trata a Noemí de convencer a una Ruth que no lo haga, pero Ruth toma una decisión correcta y se encamina con Noemí hasta llegar a Belén. Llegan en extrema pobreza, no tenían nada porque lo habían perdido todo. Y fue ahí donde el Señor comienza a obrar, y desde antes ya Dios tenía todo en sus manos. Ellas habían regresado con las manos vacías, y Ruth decide salir a espigar a los sembradíos. Y recoge espigas, conoce a un varón llamado Boaz, y finalmente Ruth y Boaz hablan acerca del asunto de la redención familiar. Y veíamos el día de ayer cuando Boaz trata de hacer las cosas correctamente, busca al pariente más cercano de Ruth, y este dice: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Te cedo el derecho, le dice a Boaz, redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y en ese momento le queda libre el camino a Boaz, y él responde diciendo: yo lo haré. Qué maravilloso, yo lo haré. Hermanos, cuando todos nos abandonan, cuando usted se siente abandonado por todos, alguien dice: yo no lo haré. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo el mundo te da la espalda, hay alguien que dice: yo no. Se llama nuestro Dios hermoso. Cuando todos te dejan solo o sola, el Señor dice: yo lo haré. Cuando nadie quiere hacer las cosas por ti o para ayudarte, no te sientas sola, hermana, hermano. Hay alguien que dice: yo lo haré. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si eso hizo Boaz con Ruth, viuda, con Noemí, una anciana viuda, ¿qué no hará nuestro Señor? ¿Qué no ha hecho por ti y por mí? Bendito sea Dios. Así que concluyamos esta historia, esta lectura bíblica. Nos quedamos en el versículo 11 el día de ayer. Ahora leamos del 12 hasta el versículo 22. Dice así: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Y el resto de la historia usted lo sabe, la descendencia de David. Pero, queridos hermanos, hagamos algunas breves consideraciones. Ahora, del versículo 2 en adelante, caso cerrado, como se dice en los tribunales, caso cerrado, Boz puede casarse con Ruth. Y así lo hizo. Así lo hizo. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, es decir, la hizo su esposa, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces Boz se casó con Ruth y el Señor le dio un hijo. Fíjese quién se lo dio: el Señor. Es interesante que Ruth en un periodo de 10 años que estuvo casada con Malón, no había tenido hijos con él. Ahora Jehová le dio un hijo. La Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios. El Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Hermano y hermana, los hijos son una bendición de Dios. Gracias a Dios por ellos. En nuestra cultura a veces no se ve con buenos ojos a los hijos. Usted sabe que se matan a muchos antes de nacer. Y en el mejor de los casos muchos nacen, pero muchos padres y madres los abandonan y los maltratan. Qué vergüenza tan terrible es esto. Qué diferente, hermanos, en los escritos históricos de la historia judía no hay ningún registro de un aborto, matar a un bebé. Era parte de las culturas paganas, donde mataban a sus bebés en honor a sus dioses, pero no en el pueblo de Israel. No hay un registro de eso, en el sentido de que fuera parte de su cultura, como en aquellas naciones paganas. Queridos hermanos, en la Biblia, los hijos, los bebés, los que nacen son vistos como una bendición. A diferencia de lo que pasa hoy en nuestra sociedad, tristemente en las sociedades de hoy, donde hay leyes que se están promulgando tristemente para matar y asesinar a los bebés. No hay estadísticas recientes del número de bebés, seguramente en este momento no las tengo a la mano, pero sí las hay, pero hay unas que no se conocen, pero hay una cifra abrumadora y espantosa. Y esto quiero decirles: las naciones tendrán que pagar un precio muy caro delante de Dios por hacer esto, porque hoy en día se defienden más a los animales que a un bebé indefenso. Y qué bueno que también se tenga cuidado con los animales, pero no se compara con el cuidado de un ser humano. Qué vergüenza. Que Dios tenga misericordia de esta generación. Y hermano y hermana, usted y yo, Iglesia de Cristo, debemos postrarnos, pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nuestro país, de la nación, del país donde usted vive, donde vivamos, que tenga misericordia y que el Señor cambie los corazones y que el Señor obre en los corazones de los hombres que elaboran leyes para ir en contra de la vida misma. Pero también es triste ver a muchos bebés que nacen, pero que son criados maltratados, falta de amor, de protección y de aceptación. Aquí dice que cuando este niño nació hubo fiesta o alegría. Debemos mirar entonces siempre, hermanos, lo que Dios nos da a nuestros hijos, a sus nietos, con esa clase de expresión, que sea una bendición. Dice aquí
que cuando engendró, las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, alabado sea Jehová. Él dice, y están alabando y dando gloria a Dios por este bebé que había nacido. Esto es algo que debemos orar nosotros, debemos orar por nuestros hijos, debemos ser buenos mayordomos como padres, para que ellos sean los hijos que Dios quiere. Este niño que nació tuvo un propósito en Dios, y Dios hizo de él justamente un instrumento para continuar con la línea que el Señor había determinado de donde nacería incluso nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, así que en este final, o de manera que en este final, me gozo en este pasaje cuando dice: las mujeres decían: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es decir, el Señor consoló a Noemí, y llamaron a este niño Obed, que es padre de Isaí y padre de David. Así lo dice la Escritura. Gracias a Dios, porque Él cumple su propósito, Él cumple siempre sus planes. Quiero terminar diciendo, hermanos, que Dios siempre honra a los que confían en Él. En este capítulo vemos que Dios siempre honra a los que confían en Él. Boaz y Ruth confiaron en Dios y Dios los honró. Este último capítulo vemos que Dios puede escribir el último capítulo de nuestra vida. Ciertamente nosotros leemos hasta el capítulo 4 y vemos el capítulo 1, 2 y 3, capítulos muy difíciles para Ruth, pero Dios siempre puede escribir el último capítulo de nuestra vida. Si tú te sientes frustrado, te sientes que no has hecho lo correcto, dale a Dios tu corazón, ríndete a Él, y Él puede escribir el último capítulo de tu vida, y va a ser el mejor capítulo de tu vida, sin importar la edad que tengas. Si tú vuelves a Dios y le entregas tus planes a Dios, le rindes tu corazón, te aseguro que Dios va a escribir el último capítulo, y va a ser el mejor capítulo. Porque recuerden que en la primera parte del libro de Ruth hay pobreza, en la primera parte del libro de Ruth hay dolor, hay lágrimas, 3 funerales, pobreza y amargura. Pero en la última parte del libro de Ruth hay provisión, hay gozo y alegría. Por eso dice la Biblia en el Salmo 35, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En otra versión dice: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Dios escribe el último capítulo. Hermano y hermana, estoy seguro que algunos de ustedes están atravesando una hora oscura ahora mismo. Puede ser, esto es obvio, es natural decir esto, porque muchos de ustedes, sin conocerlos, pero Dios sí los conoce, están pasando por situaciones difíciles. Tal vez estén recuperando de alguna experiencia como Noemí, donde todo ha sido difícil, duro, tristeza. Pero permítame decirle algo para terminar este libro. Tómese de la mano de Dios con toda su energía. Agárrese de la mano de Dios con toda su fuerza, porque Dios todavía está por escribir el último capítulo de su vida. Dios aún no ha terminado con usted, hermano y hermana. Alguien dijo estas palabras: no sé lo que guarda el futuro, pero sí conozco al que tiene el futuro en sus manos. Todos de alguna forma venimos de Moab, de una manera o de otra. Todos estábamos perdidos en pecado y en la ruina espiritual, sin esperanza, impotentes, perdidos. Necesitábamos un redentor, pero ¿quién que nos pudiese redimir del pecado y de la muerte, de la pobreza y de la miseria? Y Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor Jesús dijo: yo iré. ¿Sabe dónde nació el Señor Jesús? En Belén. En Belén, en esta misma ciudad. ¿Se acuerda lo que dijeron los ancianos de Boaz
o los ancianos a voz. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, los cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Jesucristo es nuestro pariente redentor. Jesucristo es nuestro redentor del alma. Jesucristo, queridos hermanos, es el que nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Lo has hecho tu redentor? ¿Le has aceptado? Así que, hermanos, en esta mañana yo creo que tenemos que decirle al Señor: Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos compraste no con oro y plata. Nos rescataste no con oro y plata, sino con tu sangre preciosa. Fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, no con oro y plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Oremos al Señor. Señor, gracias. Gracias por este libro, por esta lectura. Ayúdanos, Señor. Y te agradecemos que tú nos has rescatado. Te agradecemos que tú nos has dado vida. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros niños, oramos, Señor, por las generaciones. Oramos, Señor, por este país, oramos también por nuestro país, oramos, Señor, por donde nos ha tocado vivir, donde estamos viviendo, oramos por nuestra comunidad, oramos por nuestra ciudad. Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor. Envía, Señor, a cada corazón tu palabra, para que entendamos que nadie puede desobedecer tu ley y pensar que le va a ir bien. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo para que seamos luz en medio de la oscuridad. Te lo estamos pidiendo por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, que tenga una mitad de semana bendecida. Sigamos adelante. Mañana le esperamos con el favor de Dios para que podamos, si el Señor así nos permite, estamos deseando que podamos también tener la bendición de comenzar a estudiar y a leer esta hermosa carta que escribe Santiago. Santiago es una carta muy importante, muy interesante, que debemos también leer. Así que esperamos en Dios que el día de mañana usted nos acompañe para que iniciemos esta carta de Santiago. Le esperamos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y recuerde, Dios está con nosotros. La paz de Dios.